Bendecidos con toda bendición, quien te saluda, el hermano y pastor Javier Nogueras de la Iglesia Jesús, mi amor, aquí en Buenos Aires. Así que le damos gracias a Dios siempre por la gracia, por la oportunidad que Dios nos da de poder compartir la gracia de Dios, la gracia. Y como siempre pienso y digo, que nosotros de lo recibido de Dios es lo que podemos dar, ¿no? Como decía David, de lo recibido de tu mano te damos, ¿no? Lo mismo para la gente, ¿no? Nosotros lo que recibimos de Dios por gracia, nosotros también lo damos por gracia, ¿no? Acá no es algo que yo venga a imponer, no es algo que yo venga a obligar a los hermanos o a la gente a que tienen que hacer como yo le digo. No es que es mi evangelio, sino que es la gracia de Cristo. No es que es lo que yo digo, no es que yo vengo a imponer una doctrina, no es que yo vengo a imponer una enseñanza, no es que yo vengo a mandar a que hagan como yo les digo que hagan, no es que yo vengo a presionar a que la gente se comporte o se vista o se conduzca de tal o cual forma. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el amor, con la misericordia de Cristo. Que Dios tuvo misericordia para con nosotros y envió a su Hijo a morir en la cruz. Al Él enviar a su Hijo a morir en la cruz, Cristo tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados, tomó nuestras maldiciones, nuestra rebeldía, todo lo que nosotros hicimos mal, porque si bien Cristo murió antes que nosotros, Él nos vio a nosotros, Él nos amó primero, y por eso Él fue a la cruz, para que el lugar que nos tocaba a nosotros, que era de maldición, sea transformado en bendición. A nosotros nos tocaba vivir enojados, vivir renegando, vivir mal, y Dios nos dio un lugar de felicidad, de gozo, de alegría, de triunfo, de victoria permanente. A nosotros nos correspondía vivir mal. Eso es lo que significa la palabra maldición, vivir mal, que te corresponda el mal, pero dice que Él fue maldito para que nosotros fuésemos benditos. Bueno, recordad que estamos en la serie gratitud o agradecimiento, ¿no? O agradecidos. Y esta es la misma enseñanza que dio mi pastor allá en Estados Unidos, solamente que yo comparto diferentes versículos, pero es la misma serie. Quiero compartirte el libro de Efesios, libros de Efesios, Nuevo Testamento. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 un poquito adelantado, pero de ahí en adelante. Fíjate lo que dice la carta de Pablo. Dice, versículo 2, perdón, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares espirituales, celestiales, dice acá, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El pasaje sigue y nombra algunas cosas como para alabanza de su gloria. Dice, tenemos redención
en la sangre de Cristo por el perdón de pecados. Dice, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Dice que en Él fueran reunidas todas las cosas. Dice que fue cumplido un tiempo, que fue un tiempo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Habla de herencia, habla de predestinación, de propósito. Dice, todo esto tiene que ver con lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Como dije antes, a nosotros nos correspondía dolor, nos correspondía ser malditos, nos correspondía vivir mal, esa es la palabra maldito, nos correspondía vivir en dolor, en angustia, en hambre, nos correspondía vivir mal, pero dice que Cristo tomó nuestro lugar y al Él cargar con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldiciones, Él tornó la maldición en bendición. Y dice acá Pablo que nos hizo benditos con toda bendición. ¿Qué significa, hermano Javier, benditos con toda bendición? Bueno, tiene un sinnúmero de significados. Ser bendito significa que todo lo que vos decís es de bendición, todo lo que vos hacés, todo lo que vos tocas es de bendición, todo lo que te rodea es de bendición, es favorable. Todo obra para bien, decía Pablo. Donde vas es un lugar para bendición, para bendecir a otro. Cómo actuás es para bendecir a otro. Cómo hablas es para bendecir. Lo que pensás es para bien tuyo, para bendición. Y todo tiene que ver con el bien que está adentro tuyo, pero que fluye. Estamos en esta serie que se llama gratitud o agradecimiento. Y la gratitud es algo que fluye desde nuestro interior. Algunos no entienden lo que es la gratitud, pero hay dos formas o dos clases de personas. Está la persona que es agradecido y está la persona que es desagradecida o desagradecido. ¿Cómo es una persona que es agradecido? Bueno, no necesariamente tiene que besar tus pies todos los días, no necesariamente tiene que estar contigo todos los días, no necesariamente tiene que ser un esclavo tuyo, pero una persona agradecida tiene acciones de gratitud, acciones de gracia. Y una persona desagradecida, bueno, tiene actitudes de desagradecidos, ¿no? O desagradecidas, ¿no? Eso es la persona que no agradece. Dice que Jesús en muchas ocasiones sanó personas. Dice que sanó a 10 leprosos y solo uno fue el que vino a agradecer de los 10. Y una de las cosas que yo pienso, ¿no? Cómo nosotros tenemos que manejarnos desde esta posición, porque gratitud, ser agradecido, tiene que ver con una posición, no con una posición de lucha, de guerra, sino fluye en agradecimiento, fluye con gracia, fluye en amor, fluye en felicidad. Si no aprendes a fluir, no podés avanzar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es para manifestar todo lo que Cristo ganó para nosotros. Y hay gente como Nicodemo, que Jesús le dijo, mirá, tenés que nacer de nuevo para poder fluir, para poder vivir una vida en el Espíritu. Si no naces de nuevo, no puedes fluir, no puedes vivir, no puedes ver, ni siquiera puedes ver el reino. Ahora, una persona que fluye en gratitud, que fluye en agradecimiento, bueno, toda su vida cambia, claro que sí, es diferente, porque la persona se levanta agradeciendo a Dios, come agradeciendo a Dios, va al baño agradeciendo a Dios, pasa algo y agradece a Dios. Una persona agradecida, una persona que fluye en gratitud, todas las cosas, dice Pablo, le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Pasó algo bueno, ¿será que no tengo que ir a ese lugar? Entonces todas las cosas obran para bien, conforme al propósito de Dios. Entonces, acá Pablo, en la carta de Efesios, él dice
que Dios ya no bendijo. Fíjate cómo cambia. Hay un saludo que tiene el círculo de los evangélicos que dicen que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga algún día, que Dios te bendiga, hermanito, que Dios te bendiga, hermanita. Pero pasan los años y el hermano sigue igual o peor, o la hermana. Y todo el tiempo le dijeron que Dios te bendiga, que Dios te iba a bendecir. Y todo el tiempo esperando una bendición, una supuesta bendición de Dios que nunca vino. Después hay otros que enseñan que las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. O sea, vos siempre estabas en una posición de espera y no de disfrute, no de que ya lo tenés. Pero dice Pablo en Hebreos 11 que es pues la fe, la certeza de lo que yo estoy esperando y la convicción de lo que no se ve. Entonces, acá Pablo dice que ya fuimos benditos. Cuando, hermano Javier, hace más de 2000 años fuimos bendecidos por medio del sacrificio de Cristo, que dice Pablo que Él cambió los tiempos, que después de la muerte de Cristo cambiaron los tiempos. Nosotros, gracias a Dios, estamos después de la cruz. Y claro que sí, no es que nos portamos mejor que David, no es que somos más que Abraham, pero para la vida en el espíritu vivimos mejor, vivimos más completos que Abraham, vivimos más completos que David, vivimos más completos que todos los que vivieron de la cruz para atrás. Fíjate que hay 3 pactos que voy a nombrar o 3 dispensaciones: promesa, ley y gracia. El pacto de la promesa o de las promesas era el que Dios hizo con Abraham. Y fíjate que Dios le decía, te voy a bendecir y serás de bendición. Y no, todo tenía que ver con eso, ¿no? Con una bendición que iba a venir. Entonces Abraham tenía que vivir en fe, fluir en fe. Después viene el pacto de la ley, en donde si vos hacías bien, recibías bien. Si vos hacías bien, se activaba la bendición de Dios, podemos decir. Entonces las bendiciones te iban a perseguir, te iban a alcanzar, pero si vos fallabas una letra de la ley, perdías los beneficios. Y después vino el pacto, o sea, era un pacto con condición. Después vino el pacto de la ley, que es el que Cristo hizo con nosotros en la última cena. Dijo, esta es mi sangre, este es mi nuevo pacto. Que fui bendecido, que fui favorable. Hay gente que es desagradecida con los padres, con los pastores, con el país donde está. Todo el día maldice, todo el día. ¿Por qué? Porque está esperando que alguien le dé algo, que alguien le dé un bono, que alguien le aumente el sueldo, que alguien le dé algo. Y espera la ayuda de alguien. Y esa persona vive bajo maldición. ¿Por qué, hermano Javier? Porque todo el tiempo espera que pase. Lo mismo, los que esperan que Dios le dé algo, si Dios ya te dio lo más valioso que alguien te pueda dar, que un padre te pueda dar, que es a su hijo, para que tú fueses bendito. Entonces las bendiciones tampoco no están en el pasado. Con toda bendición. ¿En donde, Javier? En el espíritu y en el tiempo presente.
en la verdad presente. Cristo es nuestra verdad presente. No es que vamos a ser bendecidos, no es que estamos solamente bendecidos en los lugares celestiales, allá si algún día partimos, si nos vamos de este mundo, allá vamos a vivir mejor. No, usted está para vivir bien, bendecido, todos los días de su vida. Si le pasa algo, va a ser favorable. Si usted no puede ir a un lugar, va a ser porque Dios quiere que no vaya a ese lugar, porque no es favorable. Si Dios quiere que te quedes en un lugar, si Dios, lo mismo, si Dios quiere que vayas hacia otro lugar, es porque Dios quiere que allá seas de bendición, vas a ser de bendición. Pero todo tiene que ver, bendecido Pastor Ricardo, pero todo tiene que ver con tu manera de creer, y que ya fuiste. Todo tiene que ver con la información que te están dando. Hay gente que dice, vos tenés que hacer lo que yo te impone reglas, te imponen forma, te imponen formato, no, usted tiene que hacer lo que yo le digo, lo mismo. El Evangelio es para anunciar, bendecido Pastor Federico Lara, el Evangelio es para anunciar que Cristo vino aquí en esta tierra a morir por ti, a morir por mí, porque Él tomó tu lugar para que te corresponda la bendición de Dios. No solo en la eternidad, la bendición es algo eterno, no se va a anular, no se va a ir de tu vida. La bendición que Dios te dio por medio del pacto de la gracia, por medio del sacrificio de Cristo, es algo eterno. ¿Y por qué me dice esto, hermano Javier? Porque Pablo siempre separaba lo temporal, lo momentáneo, la circunstancia momentánea de lo eterno. ¿Qué es lo eterno, hermano Javier? El pacto de la gracia, lo que Cristo hizo es eterno, no cambia. Quizás estás atravesando algo, como nos pasa a todos a veces, y tú dices, tengo esta situación, pero es momentánea. Tengo este problema, pero es momentáneo. No son comparadas con la gloria, con la bendición de Dios. No es comparable con lo que Cristo hizo. Sí, puede ser. A veces el audio se puede cortar por el Wi-Fi, por la señal de Wi-Fi. Pero acá estamos en Efesios capítulo 1, versículo Efesios 1, capítulo 2 en adelante. Entonces ya fuimos bendecidos con toda bendición. Ahora nuestra manera de creer puede condicionar tu vida, claro que sí, pero lo importante es fluir en gratitud. Hay dos clases de personas, la persona que fluye, que vive en gratitud, y la persona que reniega, que maldice, que no es agradecido, que no es agradecida, la persona que todo el tiempo quiere imponer, acá se hace lo que yo digo, acá se dice como yo digo, ustedes hacen lo que tienen que hacer como yo lo digo, y tienen que ir y hacer, y es como yo mando, y esta es mi casa, otros dicen este es mi evangelio, otros dicen esta es como, si no te gusta te vas, y todo eso tiene que ver con lo terrenal, todo eso tiene que ver con lo terrenal, porque vos cuando sos agradecido, cuando vos fluís en agradecimiento, no hace falta que le digas a la persona que está a tu lado
que tiene que agradecerte, que tiene que estar contigo. Mirá, qué lindo que es estar con personas que vos te das cuenta que la gente quiere estar con esa persona, ¿no? Yo digo lo mismo. Si alguien quiere estar conmigo, yo no tengo que imponerle, no tengo que decirle, mirá, tenés que estar conmigo, acompáñame acá, acompáñame allá. No, la persona va a querer estar conmigo. Lo mismo que Jesús le decía a sus discípulos. Si alguno viene en pos de mí y quiere ser mi discípulo, ¿no? Bueno, que me siga, ¿no? No, ahora no tiene que cargar una cruz de madera, no tiene que cargar, ¿no? Pero tiene que fluir una vida en el espíritu, tiene que ser acá yo hablo por Jesús mi amor Buenos Aires. Jesús mi amor Buenos Aires es un lugar donde como todos están lejos, todos están dispersos. Uno en Capital Federal, hay un hermano, otro hermano vive cerca de Mar del Plata, después tenemos la hermana Vane Gómez, también vive por allá por Necochea, después están los hermanos Jorge y Antonella, y así tenemos diferentes hermanos de diferentes lugares, pero lo que yo digo es que cuando alguien es agradecido, se nota. Pero no por la ofrenda, no por lo que dé, por la actitud. Que te pregunte, mirá, ¿cómo estás? No, yo pregunto siempre, porque como pastor me toca dar la iniciativa, pero después está el querer como nacer. Yo digo, hace 3 meses que nadie, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Será que estoy predicando mal? ¿Será que estoy enseñando mal? ¿Será que me tengo que dedicar a otra cosa? ¿Será que esto no es para mí? Y uno piensa, porque vos te ponés a pensar, ¿será que Dios me llamó para esto? ¿O no tengo que grabar más? ¿No? Uno no vive de las ofrendas o para que le den, pero la gratitud tiene que ver cómo tú dispones cómo fluyes en tu agradecimiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona, hay personas que te dicen, pastor, ¿en qué lo puedo ayudar? Entonces vos ahí le decís, bueno, compartiendo los mensajes, ¿no? Ofrendando, ayudando, colaborando, ¿no? Entonces, cuando voy a algún lugar, si me querés acompañar, podés venir. Entonces, todo tiene que ver con eso. Lo mismo para una programación de 24 horas en donde hace falta manos, hace falta gente que quiera colaborar con tiempo, con su tiempo y actualizar, ir actualizando la radio. Y todo eso es tiempo, todo es tiempo. Y no es dinero. A veces tiempo, a veces calidad de la persona, pero la gratitud se ve. Dios está mirando quién da más, quién es más agradecido. Dios no está mirando eso. Si tú quieres vivir una vida bendecida con toda bendición, tienes que aprender a fluir, tienes que aprender a creer. Entonces, creer de que no es que vas a ser bendecido. Yo no ofrendo o siempre que soy bendecido porque me sobra, porque me sobra, sino porque soy bendecido. Ya fui bendecido, como dice Pablo en Efesios. Entonces siembro porque me llegó la semilla, yo distingo la diferencia entre pan, entre lo que tengo que comer y lo que es semilla, y siembro, ¿no? Eso es lo que Pablo decía. Mientras el mundo permanezca, habrá tiempo o sementera de siembra y de cosecha. No es que vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha, no es que eso es una ley, sino